pieza fundamental para continuar en mejora del sector. De mi parte, les quiero, o me quiero presentar con los que no tengo el gusto de conocerme y que vemos muchas caras nuevas y sedas nuevos el día de hoy. Mi nombre es Lina María Naranjo, yo hago la dirección administrativa de ASOCDA y pues estamos aquí atentos a atenderles y a seguir trabajando por ustedes. Les quiero hacer una recomendación muy básica, pero de suma importancia para poder iniciar el curso, y es que en días pasados a todos los EDAs del país les enviamos una encuesta. Les pedimos enormemente el favor de ustedes responderla o pasársela a sus jefes con el fin de seguir mejorando los beneficios que estamos planteando para ustedes. Entonces, de antemano, muchas gracias por la participación. Espero que esta actualización sea de gran ayuda. Tenemos docentes altamente calificados. Recuerden que ASOCDA no compite por precio, sino por calidad. Entonces, este sea el inicio para los EDAs que no nos conocen, pues el poder ingresar y tener un acceso a ustedes de manera técnica y obviamente desde el liderazgo de nuestro presidente, el doctor Gonzalo Corredor. Entonces, muchas gracias, bienvenidos, y cualquier duda, inquietud, lo pueden hacer a través de nuestra institución de formación o a través de nosotros, nuestro equipo de trabajo de ASOCDA. Bienvenidos. Andrea, si quieres, ya podemos dar inicio al curso. La presentación de ustedes, por favor. Sí, señora. Gili, ¿no habla? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Gili Guevara. Yo soy la persona encargada del área de comunicaciones y atención al asociado. Para nosotros es un gusto enorme contar con todos ustedes el día de hoy. Esto hace parte de nuestro nuevo proyecto de plan de beneficios para todos nuestros asociados. Como decía la doctora Lina Naranjo, es muy importante contar con la participación y el apoyo de todos ustedes, entendiendo que esta actualización ILAC P15-2020 es un tema fundamental que está pidiendo el ONAC. Entonces, para nosotros es muy importante prestarles este beneficio a ustedes y deseamos enormemente que nos sigan apoyando a la asociación en vista de que somos el gremio líder de la revisión técnico-mecánica. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. En un momento continuamos con una presentación, una pequeña presentación para dar inicio a las clases. Listo, Sonia, puedes iniciar mientras... Bien, muy buenas tardes a todos. Entonces, mi nombre es Sonia Galíndez. Soy del equipo logístico Global Training y la idea es aquí darles una pequeña presentación de los temas que vamos a trabajar para esta capacitación. Bienvenidos a la formación en fundamentos y conceptualización en la guía ILAC P15 para versión 2020. Por favor, la siguiente. Bien. Vamos a hablarles un poco. Global Training en alianza nacional con el organismo acreditado OCNAC e internacional con la compañía Internacional Corporación de Auditores.
asegura a ustedes una experiencia en la parte de formación, el aprendizaje integral, actual, dinámica, especializada con las mejores herramientas para el fortalecimiento pues, del perfil profesional de cada uno de ustedes. Aquí a continuación estos son algunos de nuestros temas de formación. Por ejemplo, este organismo de inspección, organismo evaluador y aseguramiento metrológico, entre otros temas de capacitación. Aquí pues les mostramos algunos de los más de 16,000 egresados, algunos de nuestros clientes, los que tienen Global Training. Sigamos por favor. También aquí les voy a hablar un poco de las características de la certificación bien. El Grupo Global Training Colombia, mediante Alianza Internacional, otorgará los certificados una vez completado el programa formativo. En el punto 1, obviamente la asistencia a las clases en línea, deben ser muy juiciosos. El segundo punto, desarrollar el taller aplicativo de conceptos. Y número 3, diligenciar al 100% la encuesta ASO-CDA. Esta es muy importante, por favor. El alumno recibirá el título de Fundamentos en Concepto ILAC P15 conversión 2020. Ya teniendo en cuenta estos 3 puntos, a ustedes se les entregará el certificado digital, el cual les llegará a los participantes en su correo electrónico. Ustedes tendrán una intensidad horaria de 20 horas, las cuales van a trabajar 10 horas con el docente y 10 horas también se trabajará en lectura del campo virtual. Este es el ejemplo del certificado que ustedes van a obtener de manera virtual. Y aquí ustedes con el certificado van a tener un código QR que simplemente deben ingresar el documento de identidad para poder revisar su trazabilidad. ¿Listo? Y acá vamos a trabajar la parte de la ficha de caracterización, el cronograma de actividades, que es para la formación de auditor de fundamentos ILAC P15 versión 2020, donde se verán las clases en línea los días lunes, miércoles y viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Ya el día del 20 al 23 de mayo vamos a realizar el taller aplicativo, y por lo tanto el 26 de mayo, si las personas cumplen con todas las condiciones que les nombré anteriormente, ustedes recibirán su certificado digital. De lo contrario, pues van a tener que completarlo para recibirlo. Bien, eso sería como el punto. Y pues no es más de mi parte, simplemente aquí les doy la bienvenida para que el ingeniero Alejandro Moreno continúe con la capacitación. Muchas gracias, ingeniero, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Con su permiso, entonces voy a poner la presentación del curso y hacemos una breve introducción. Permítanme, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos pues a este curso de formación en el documento ILAC P1505 versión 2020, que es un documento obligatorio emitido por ILAC para la aplicación pues de la norma internacional ISO/IEC 17020 versión 2012, que establece pues los requisitos para los organismos que llevan a cabo la inspección. Este es un documento que nos guía un poco para los organismos que estamos en proceso de acreditación o que contamos ya con una acreditación vigente. Bien, en el día de hoy pues tengo el placer de acompañarlos en este curso. Mi nombre es Alejandro Moreno, soy ingeniero mecánico de profesión, auditor energético, tutor, consultor y asesor
en varias normas relativas a la evaluación de la conformidad. Llevamos desde hace cerca de 16 años trabajando con esos aspectos. Y pues bueno, la idea o el objetivo es poderlos guiar como en el entendimiento de este documento. Ojalá pues sea para todos pues se cumplan las expectativas con relación a este curso, que lo vamos a tener en 3 sesiones el día de hoy, entre las 2 y 5 de la tarde el día miércoles y el día viernes en el mismo horario. Un poco entendiendo la dinámica del curso y la cantidad de personas conectadas, tenemos ya cerca de 360 personas, va a ser un poco complejo poderle dar respuesta a todas las inquietudes o dudas que nazcan durante la sesión. Es por eso que se ha abierto un espacio para que en los últimos 15 minutos de cada una de las 3 sesiones respondamos algunas de las preguntas que de pronto no han sido contestadas a través de las sesiones, ¿bien? Y las preguntas se contestarán a través del chat. Entonces, la invitación es para que en la medida en que de pronto nazca alguna inquietud o alguna duda, por favor la vayan escribiendo en el chat. Y al final de la sesión, pues escogemos algunas y son las que le vamos a dar respuesta. Bien, en las últimas, como les cuento, en los últimos 15 minutos de cada sesión y nos excusan pues que va a ser imposible contestar el 100% de las preguntas en virtud de que el curso pues tiene una duración limitada y que es un número significativo de personas la que está conectada. Bien, en todo caso, pues bienvenidos y arranquemos con la sesión. Bien, lo primero es entender qué es este documento, qué es el documento de ILAC P15 y por qué razón se convierte en un documento casi que de obligatorio cumplimiento para todos los centros de diagnóstico automotor que se encuentran acreditados en el país. El documento es un documento emitido por ILAC. En unos minutos les voy a comentar un poco quién es ILAC y por qué tiene la potestad o la responsabilidad de emitir un documento de aplicación para nosotros. Pero ese es un documento que en su versión 05 fue emitida en el año 2020, mayo del 2020, por ILAC, esta cooperación internacional. Y estableció ILAC en el mismo documento como fecha de aplicación 18 meses a partir de su publicación en su sitio web. Es decir, que a partir de noviembre del año 2021 se convierte de aplicación o de obligatorio cumplimiento para todos los organismos de inspección que están en el marco de la acreditación. ONAG, a través de la nota técnica externa con código NT 3.301 que emitió en junio 10 del año 2021, nos hace la aclaración de que si no había modificaciones al respecto en este documento a partir del 30 de noviembre, dentro del marco de las evaluaciones de acreditación, ya sea de vigilancia, de otorgamiento, de renovación de la misma, pues se iba a considerar ese documento y la P15 para como de cumplimiento pues dentro de dichas acreditaciones. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el P15 no aumenta ni reduce los requisitos de la norma ISO y 17020, luego no vamos a tener requisitos nuevos, ni tampoco la exclusión de algunos de los que ya se venían cumpliendo, sino que da una orientación de cuál era el principio o cuál es la intención que tiene esta norma para su cumplimiento desde un principio. ¿Por qué razón se emitió la norma? ¿Por qué razón se escribieron cada uno de los numerales? Y proporciona una orientación tanto para el organismo acreditador como para los organismos de inspección, de manera tal que nos permite, pues, tener una guía por dónde enfocar nuestro sistema de gestión, por dónde enfocar los procedimientos, los procesos, las instrucciones de trabajo, cada una de las actividades que se llevan a cabo al interior del organismo. Bien. Hay que entender también que esta charla en el día de hoy se está brindando más desde el punto de vista del entendimiento del documento ILAC P15, más no desde el punto de vista de cómo lo puede interpretar el acreditador o cómo lo puede interpretar de forma particular algún organismo. Eso dando la aclaración de que desde nosotros, pues desde el Global Training como formadores, no estamos hablando en nombre del acreditador. Bien, entonces vamos a limitar un poco asimismo pues las preguntas y las respuestas que podamos dar en el marco del entendimiento que le damos al documento ILAC P15 basado en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento y en la implementación pues que hemos realizado a través de consultorías o de cursos de este documento en algunos organismos de inspección. Bien,
Tengamos en consideración entonces que nosotros, los organismos de inspección, siendo en particular los centros de diagnóstico automotor los invitados a esta sesión, hacemos parte de un grupo un poco más grande de empresas a las que se le puede conocer como organismos evaluadores de la conformidad. ¿Listo? Como organismos evaluadores de la conformidad estamos los que hemos implementado alguna de las normas de la serie 17000. Es decir, los que para nuestro funcionamiento implementamos alguna norma cuyo código comienza por el 17, ¿listo? 17000. Ese es nuestro caso, ¿cierto? Nosotros hemos implementado para poder funcionar la norma ISO IEC 17020 o 17020. En ese orden de ideas, somos parte de este grupo de evaluadores de la conformidad. Un poco pues para ambientarnos y para contextualizarnos, no solo los centros de diagnóstico automotor o no solo los organismos de inspección, entendiendo que por 17020 hablamos de un grupo un poco más grande que los centros de diagnóstico automotor, dentro de los que están otro tipo de organismos que llevan a cabo también la actividad de la inspección. Además de nosotros, hay otros organismos, otras empresas que también son conocidas o que hacen parte de este grupo de los organismos evaluadores de la conformidad. Luego, por ende, de los que han implementado alguna de las normas de la familia ISO IEC 17000 para su funcionamiento. Estamos nosotros, ¿cierto?, los organismos de inspección que implementamos la norma ISO IEC 17020, pero muy seguramente algunos de ustedes han tenido algún tipo de contacto o relación con otros organismos, como por ejemplo los organismos de certificación de personas, que implementan la norma ISO IEC 17024 y que también tienen una función de hacer evaluación de la conformidad similar a la que nosotros hacemos. Si bien la actividad que nosotros hacemos es la inspección de un objeto, la inspección de un producto, un organismo de certificación de personas, la actividad que hace es evaluar un conocimiento, evaluar unas habilidades que tiene una persona para desempeñarse en un cargo. Y en el caso pues, de nosotros, los centros de diagnóstico automotor, conocemos a los organismos certificadores de personas porque nuestros inspectores han tenido que pasar por un proceso de certificación por parte de un organismo de certificación de personas. Esos organismos, por supuesto, también cuentan con acreditación. También para su funcionamiento implementan una norma de la familia 17000 y es la 17024. ¿Listo? Dentro del grupo de los evaluadores de la conformidad se encuentran también los laboratorios de calibración, aquellos organismos que nosotros contratamos para que nos hagan la calibración de nuestros equipos de medición, ya sea los que tienen la competencia o el alcance para realizar la calibración de casi todos los equipos, o son laboratorios, que a su vez más bien son organismos evaluadores de la conformidad y que implementan y se acreditan bajo la norma ISO IEC 17025. Además de estos tres, que son los que muy posiblemente nosotros tengamos amplia relación, nosotros como organismos de inspección, los organismos de certificación de personas o los laboratorios de calibración, existen otros organismos que llevan a cabo la evaluación de la conformidad a ítems diferentes, listos, productos diferentes, por métodos diferentes a los que nosotros utilizamos, como son los organismos de certificación de productos que implementan normas como la ISO IEC 17065 y 17067, también de la serie 17000, los organismos de certificación de sistemas de gestión, que posiblemente muchos de nosotros los conozcamos, es el caso de Icontec, de Bureau Veritas, de SGS, de TÜV-Rheinland, en fin, organismos que muchos de ellos son de naturaleza extranjera, ¿cierto? Que también para poder hacer su actividad, la actividad de certificar a una empresa en un sistema de gestión, por ejemplo, un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001, implementan la norma ISO IEC 17021. Y tenemos adicionalmente los laboratorios de ensayos, laboratorios que revisan un material, una sustancia, un componente y nos dan los resultados de esa característica que nosotros queremos saber sobre ese componente. Laboratorios que implementan la norma ISO IEC 17025 y que posiblemente nosotros en alguna parte de nuestra inspección tendremos también relación con ellos. Bien. En ese orden de ideas y contextualizándonos un poco más, entonces, decíamos que somos parte de un grupo de empresas a las que nos llamamos organismos evaluadores de la conformidad, que ya sabemos que no solo somos nosotros, sino somos un grupo de empresas que implementan diferentes normas y que de acuerdo con la norma que implementan, todas de la familia 17000, de acuerdo con la norma, pues
tienen un objeto de inspección diferente, un producto, un sistema de gestión, un equipo, o como es nuestro caso, un producto o un ensamble de productos, que es lo que se conoce como una instalación. Bien, ¿por qué razón? Entonces traje a colación a los organismos evaluadores de la conformidad, porque si revisamos un poco lo que está especificado en el Subsistema Nacional de Calidad, es decir, en el decreto 1595 que se emite en el año 2015 para el territorio colombiano, se establece que estamos, si quisiéramos ver un poco como el organigrama más o menos de la calidad que se tiene en el país, todos los organismos evaluadores de la conformidad nos encontramos a un mismo nivel. Los organismos de certificación de personas, productos o sistemas de gestión, al igual que nosotros, los organismos de inspección y los laboratorios de ensayo y calibración, tenemos que solicitar y obtener, si queremos pues, trabajar dentro, sobre todo dentro de lo que se conoce como el régimen regulatorio, ¿cierto? El marco regulatorio, el marco regulado más bien. O sea, los que trabajamos en virtud de poder hacer una inspección que está regulada, de hacer una evaluación de la conformidad que está regulada, que existe un decreto, una ley, un reglamento que determina el paso a paso y que determina cómo se configuran estos organismos. Para poder trabajar es requerido obtener una acreditación por parte de un acreditador, ¿bien? Que dependiendo pues del marco en el que nos encontremos, dependiendo del organismo de evaluador de la conformidad que seamos, en la mayoría de los casos ese acreditador es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC. Bien, más o menos entenderíamos que ese organigrama entonces de la calidad estaría compuesto pues en una parte superior por el acreditador en Colombia, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, y estamos todos pues sujetos un poco de alguna forma, además de su reconocimiento que es otorgado pues a través de una acreditación, de algunas directrices que el mismo acreditador pueda definir para poder entender ese contrato que tenemos con ellos y entender cuáles son, de cierta forma, la operación que vamos a tener para poder mantener esa acreditación que está establecida por parte del acreditador a través de sus reglamentos. Hay, por supuesto, además de ONAC, otros acreditadores a nivel mundial. Casi que podríamos decir que cada país a nivel mundial tiene su propio acreditador. En el caso de países como China o como Estados Unidos, tienen más de un acreditador, justamente por el número de organismos evaluadores de la conformidad que solicitan la acreditación y que mantienen la misma. Es el caso, por ejemplo, de ANAP o de A2LA, que son organismos de acreditación de Estados Unidos. Encontramos organismos acreditadores en el caso de Ecuador como el SAE, ¿no? El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, como INACAL, el Instituto Nacional de Calidad de Perú, o EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación en México. Todos ellos finalmente se juntan y a través de lo que se conoce como acuerdos de reconocimiento mutuo o acuerdos multilaterales, firman y son signatarios de esos acuerdos en los cuales de alguna forma establecen que van a reconocer ciertas directrices o van a reconocer las actividades de acreditación más bien desarrolladas por cada uno de los organismos a nivel internacional, ¿cierto? Pero para ese reconocimiento pues se requiere que esas acreditaciones también estén delimitadas por ciertas directrices, ¿listo? Luego, todos los que estamos acreditados, en este caso por ONAC, adicionalmente al cumplimiento de lo que está establecido en normas como 17020, adicionalmente a lo que el mismo Organismo Nacional de Acreditación ONAC nos establece en el marco del contrato que tenemos con ellos para la acreditación a través de los reglamentos. Adicionalmente a esas directrices debemos cumplir con las directrices que se establecen en conjunto entre todos a través de esos acuerdos de reconocimiento multilateral, acuerdos de reconocimiento mutuo. Y para el caso de los organismos de inspección, el acuerdo de reconocimiento multilateral es el acuerdo que firman entre todos conocido como ILAC. Bien, entonces ILAC, más que ser una empresa, es un acuerdo, es una cooperación, bien, conformada por los acreditadores de diferentes países del mundo, en los cuales a través de las sesiones, cuando sesionan los acreditadores,
establecen la necesidad de, por ejemplo, determinar ciertas directrices que ayuden un poco al entendimiento de algunas normas técnicas. Por eso, se nos hace extraño que tengamos que implementar una serie de requisitos ahora establecidos ya no por ISO, ya no por ONAC o no por una norma técnica colombiana, como es el caso de las normas emitidas por ICONTEC, sino que adicionalmente una serie de directrices emitidas por un tercero que tal vez no conocíamos, que es ILAC. ¿Listo? ILAC entonces es la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, son las siglas, pues, las iniciales de su nombre, Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. Y dentro de esta cooperación se reconoce pues a los acreditadores, o están como signatarios todos los acreditadores que de alguna forma dentro de cada país acreditan a los organismos de inspección, a los laboratorios de ensayo y a los laboratorios de calibración. ¿Bien? Es decir, todos los que acreditan basados en la norma ISO y IEC 17020 o 17025, ahí estamos. Entonces, justamente por eso de pronto la familiaridad que vamos a encontrar en este documento con algunas reglas que se pueden establecer para los laboratorios. Vamos a ver que aquí en este documento ILAC que vamos a ver en las sesiones del día de hoy, el miércoles y el viernes, vamos a tener ciertas directrices que se entenderían también aplicables para los laboratorios de ensayo y de calibración. Hay, por supuesto, otro acuerdo de reconocimiento multilateral grande, conocido, que es el de IAF. IAF es el Foro Internacional de Acreditación, pero en ese acuerdo, si bien ONAC se encuentra pues, dentro de ese mismo acuerdo, no lo hace en el marco de las acreditaciones que conduce a organismos de inspección, laboratorios de ensayo y calibración, sino más bien a organismos de certificación, ya sea de sistemas de gestión de productos o servicios y de personas. Y en ese orden de ideas, IAF también establece unas directrices para cada uno de estos organismos de certificación. Bien, es así entonces un poco entendiendo el principio de por qué razón es que estamos implementando o ahora tenemos que implementar un documento con unas directrices emitido por ILAC, puesto que como parte de ILAC se encuentra pues nuestro acreditador ONAC, ¿cierto? Es signatario, hace parte de ILAC, y en virtud de que hace parte de ILAC, pues también nos vamos a acoger a las directrices que desde allá arriba, desde ILAC, son transmitidas finalmente a través del acreditador, en nuestro caso para los centros de diagnóstico automotor y para todos los demás organismos de inspección. Y uno de ellos, pues, es el documento ILAC P1505 versión 2020. Bien, eso era como un preámbulo un poco de por qué razón estamos implementando este documento. Ahora, antes de que entremos en materia de revisar cada uno de los contenidos, sí me gustaría parar un poquito a entender y delimitar cuál es el campo de las actividades que nosotros realizamos en el marco de la inspección. Bien, bueno, cabe resaltar que efectivamente el documento ILAC P15 da unas aclaraciones o más bien unos lineamientos para la aplicación de la norma ISO 17020. Por lo tanto, la recomendación que les doy a todos ustedes es que ojalá se cuente pues con un conocimiento profundo, un conocimiento completo, ¿cierto?, de la norma ISO 17020. Ese debería ser el primer punto de partida, o el punto de partida más bien, para poder entender cuáles son los principios del ILAC P1505. Bien, es como la segunda parte, ¿no? La versión 2, la versión extendida de la 17020. Entonces tenemos que tener claridad en sus conocimientos. Bien, regresando un poco entonces al principio del objetivo, les decía que es importante establecer hasta dónde vamos en el marco de la inspección. En la medida en que el ACP 15 nos da unas aclaraciones, nos solicita que implementemos unos documentos adicionales, como el caso de la G24, como el caso de la P10, de la G27, nos habla de otros documentos adicionales, pero de esos documentos adicionales, no todo el documento adicional es de su aplicación, ¿bien? Porque son esos documentos adicionales que más adelante los vamos a ver, tienen también aplicación en laboratorios de ensayo, en laboratorios de calibración. Entonces, si entendemos claramente hasta dónde va nuestra inspección, sabemos también hasta dónde vamos a implementar esos documentos adicionales. Para entender entonces que la inspección normalmente
suelo hacerlo a través de estas dos imágenes que se encuentran en pantalla, en la cual se presenta la imagen de un mismo producto, pero en diferentes condiciones. Bien, y voy a tratar de explicar un poco cuáles son las diferencias que se encuentran en ambos productos, diferencias en el lugar en el que están, diferencias en las condiciones en que se encuentran, de manera tal que a partir de ahí podamos establecer qué es la inspección, qué es lo que hacemos nosotros, qué es la certificación, qué es lo que hace un organismo de certificación del producto, y de esa forma poder entender más adelante o llegar al concepto de qué es la inspección. Bien, listo. En pantalla entonces encontramos dos vehículos, posiblemente del mismo modelo, de la misma marca, del mismo color, ¿cierto? Mecánicamente iguales, parecería el mismo producto, pero tiene unas evidencias notorias. Y uno podría pensar que hay unas evidencias tan claras como que la primera es el que la foto de la izquierda pues es un vehículo completamente nuevo, se nota en su brillo, se nota en la calidad y se nota adicionalmente por el lugar en el que se encuentra, se podría inferir que se encuentra en una planta de ensamble de vehículos, mientras que el mismo vehículo ya a su derecha se encuentra en las calles, ¿cierto? Posiblemente diferencias como que los vidrios a las ventanas tienen ahora unas películas, posiblemente ha sido cambiada en algunas características, posiblemente el brillo del vehículo ya no es el mismo, lo que denota que este vehículo ha sido rodado, ha sido conducido, lleva un tiempo circulando. Sin embargo, en el caso de Colombia, para el gobierno nacional, es tan importante la seguridad de una persona que se monta en un vehículo nuevo como de un vehículo en uso. Bien, las características de seguridad de un vehículo deberían mantenerse así el vehículo sea nuevo o el vehículo esté en uso. Y debe ser tan exigente las pruebas, los ensayos que se le hacen a un vehículo para confirmar que mantiene esa exigencia de seguridad, tanto si es nuevo como si el vehículo es en uso, si está en uso. Entenderíamos también que un vehículo en uso muy seguramente, con el paso de los años, va a ir cambiando repuestos, ¿cierto? Va a ir cambiando su configuración, pero aún así, aún cuando cambió el sistema de frenos, aún cuando cambió el aceite, aún cuando fue intervenido en el motor, aún cuando tuvo varias intervenciones, debería seguir siendo igual de seguro, debería seguir siendo tan ecológico como desde el principio. En ese orden de ideas, la certificación va enfocada a productos nuevos, mientras que la inspección va enfocada a productos en uso. Entonces, entenderíamos que nosotros como organismos de inspección, como centros de diagnóstico automotor, vamos a enfrentarnos o nos enfrentamos en el día a día a inspeccionar y a revisar condiciones de seguridad y condiciones ambientales de vehículos que se encuentran en uso. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a entender que también cambia un poco cuáles son las pruebas, cuáles son los exámenes que se le realizan a un producto o a otro. Un vehículo nuevo se basa un poco, determinar sus características se basa casi que en un 100% en realizarle ensayos, ¿bien? Y normalmente ensayos destructivos. A los vehículos aquí en el país no se les hace pruebas en su configuración completa. No existe la forma de hacerlo, además que Colombia no es un productor de vehículos, sino un ensamblador. Entonces, se han seleccionado algunas autopartes, algunas partes que están relacionadas directamente con la seguridad, directamente con el desempeño, pero desde ese punto de vista, ¿no? De seguridad, de confiabilidad del vehículo, y son las autopartes que se ensayan aquí en el país cuando son fabricadas o cuando son importadas, de manera tal que nosotros podamos tener plena certeza de que si adquirimos un vehículo nuevo o si después le cambiamos un repuesto a nuestro vehículo y le ponemos un nuevo repuesto, ¿cierto? Se van a mantener unas condiciones mínimas de seguridad. Así en el país hay reglamentos técnicos como lo hay para vehículos en uso, ¿cierto? Que es la revisión técnico-mecánica, pues hay reglamentos para llantas, hay reglamentos para acristalamientos o el vidrio, pues, de seguridad, hay reglamentos para cinturones de seguridad, hay reglamentos para todo el sistema de frenos, ¿cierto? Sistema líquido de frenos, campanas, discos. Existen diferentes reglamentaciones.
Luego, poder conocer las características de cada una de esas autopartes se hace a través de ensayos. Y como les decía, normalmente ensayos destructivos, ensayos que llevan al límite, que llevan al punto máximo, ya sea por ejemplo una llanta nueva o una llanta recauchada, se somete a los mismos ensayos con el mismo grado de exigencia, buscando pues identificar que efectivamente un vehículo que tenga llantas nuevas o llantas reencauchadas, los resultados son los mismos. ¿Listo? Y adicionalmente, cuando se hace certificación de producto, pues se revisa también un poco el sistema de gestión o el proceso productivo de la empresa. En nuestro caso, como nosotros no tenemos la posibilidad de revisar un sistema productivo, ¿cierto? No podemos ir a revisar a ver cómo es que se hace, ejemplo, el cambio de una autoparte, cómo se hace la instalación, el mantenimiento de ese vehículo. Entonces, nuestra actividad se delimita, la actividad de confirmar qué tan seguro es ese vehículo, se delimita en lo que se conoce, en una habilidad, ¿cierto? Que se conoce como el juicio profesional del inspector. El juicio profesional es una habilidad vital que debe tener toda persona que va a llevar a cabo las actividades de inspección. Y el llamado aquí, pues, es a que ustedes siempre que seleccionen un inspector, siempre que evalúen un inspector, evalúen en función de su juicio profesional. Vamos a ver más adelante un poco el concepto de juicio profesional, pero básicamente es en la habilidad que tiene una persona para coger esa experiencia que tiene, ¿cierto? Nuestra norma técnica nos exige un tiempo de experiencia, 2 años de experiencia para los inspectores en mantenimiento o en mecánica automotriz. Por alguna razón nos pide esa experiencia, ¿listo? Entonces, toda esa experiencia, ese conocimiento que esa persona ha traído a través de la experiencia, más toda la capacitación que es necesario impartirle a nuestros inspectores, que hoy en día está regulada, existe reglamentación en la que nos da un número de horas, adicionalmente unos cursos de actualización, más todo lo que ha logrado demostrar a través de certificaciones de personas y todas las capacitaciones que impartimos internamente. Esa persona, a partir de todo ese flujo de conocimiento, tiene que tener en algún momento la capacidad de poder ponerlo en práctica, poder entender lo que está observando en el vehículo y con tan solo la observación poder determinar si un vehículo es o no es seguro. Ese es el juicio profesional. ¿Listo? Es tremenda habilidad, supremamente complicada. Hay que desarrollarla. En nuestro caso, el juicio profesional del inspector va un poco más allá que tan solo visualizando, sino que el inspector tiene la posibilidad y por supuesto tiene que haber desarrollado también la posibilidad de que no solo utiliza el juicio captando información a través de su vista, pues, sino también a través de los demás órganos de los sentidos. Bien, el inspector a través del tacto puede evidenciar si una llanta tiene una deformación, una separación de lona, ¿cierto? A través de palparlo, a través del ruido, de la vibración que tiene un motor, incluso ustedes que son personal técnico podrán saber que uno puede saber el régimen de un vehículo, si está en ralentí, si ya pasó crucero, si está a punto de apagarse, si necesita que en una transmisión manual se necesita pues que metamos cambio, pues como decimos coloquialmente, se puede sentir a través de la vibración, a través del ruido. Y son, o por ejemplo, la temperatura, saber a qué temperatura se encuentra un vehículo, si ya está listo para poder funcionar, si ya está caliente, si ya está en temperatura pues óptima de uso. Todas esas características, todas esas variables se pueden determinar con los órganos de los sentidos. Por eso nosotros tenemos la implementación de una inspección sensorial. Y esa inspección sensorial es la que aporta o la que nos permite captar una información para que el inspector la analice internamente. Recuerde esos conocimientos adquiridos a través de la experiencia, de las formaciones, de las capacitaciones que ha tenido, y a partir de ahí tome una decisión. A partir de ahí pueda determinar si efectivamente se está cumpliendo o no un requisito para un vehículo. Ese es el juicio profesional. Bueno, claro, en nuestro caso, solo a través del juicio profesional, solo a través de la observación, es muy difícil que el inspector determine si efectivamente un vehículo es seguro o no es seguro. Por eso se apoya de lo que se conoce como una inspección mecanizada, se apoya de utilizar unos equipos de medición, se apoya el uso de unos instrumentos de medición y a partir de ahí pues puede determinar
si efectivamente se está cumpliendo unos requisitos. Pero lo más importante en la inspección es el juicio que determina el inspector. ¿Listo? El juicio profesional del inspector. Es así como se lleva la inspección. Por otro lado, decíamos que los ensayos, o bueno, que se llevan a cabo en las autopartes o en los productos, son ensayos destructivos y por lo tanto son ensayos simulados, son ensayos que llevan a un producto hasta el límite, en condiciones en que realmente nunca se van a encontrar. Vamos a llevar a una llanta hasta la velocidad máxima en la cual la llanta se desarma, se explota, ¿listo? Eso nunca va a ocurrir en carretera, nunca puede llevarse hasta esa máxima velocidad. Pero lo que queremos es determinar cuánto es la velocidad máxima que puede soportar esa llanta. O muchas veces dentro de los ensayos se infla tanto hasta que llega un punto en el cual la llanta pues tiene una presión muy grande y empieza a perder su configuración. Necesitamos identificar ese punto, cuánto es la máxima presión de inflado, cuánto es la máxima carga que puede soportar una llanta. En el caso de la inspección que nosotros realizamos, no llegamos a esos puntos, ¿cierto? Porque adicionalmente tenemos que devolver el ítem en las mismas condiciones en que nos fue entregado. Nosotros no somos los propietarios de ese ítem que se está revisando, que se está evaluando, sino hay un propietario, pero tenemos que al final determinar con la misma precisión con la que se hace en un ensayo de este tipo si la llanta es segura o no es segura. Entonces, podríamos decir, aunque yo sé que actualmente no es así, que uno podría más o menos, no sé, determinar cómo se comporta esa llanta si la rueda a 30 kilómetros por hora. ¿Listo? No es así la prueba que hacemos actualmente. La prueba que está identificada para nosotros es mida cuál es la profundidad del labrado de la llanta, mide cuál es el remanente que tiene de caucho todavía en la banda de rodamiento, ¿cierto? En la parte externa de la llanta, e identifique si ha llegado a un punto mínimo en el cual, a través de ese punto mínimo, pues uno ya podría pensar que la llanta dejaría de ser segura. Y adicionalmente palpe la llanta, observe la inspecciónela para ver si tiene algunas deformaciones que hagan que esa llanta ya no sea segura. ¿Listo? Entonces cambia un poquito el concepto. Finalmente, la certificación se basa un poco en determinar variables, es decir, cuánto es la máxima velocidad que puede soportar la llanta, cuál es la resistencia, la penetración que tiene la llanta, ¿no? Para saber en qué, con un punzón hasta cuánto puede ejercer una presión antes de que la llanta sufra un rompimiento en la banda de rodamiento o sufra un pinchazo, pues. Ese tipo de ensayos se realizan en llantas nuevas, mientras que para nosotros decíamos que no vamos a identificar números. Al final va a ser muy difícil determinar un número con precisión, un número que identifique una característica nominal del producto. Podríamos decir más bien, ¿hay evidencia o no de la deformación permanente de la llanta? Sí o no, ¿listo? Preguntas más de este tipo que son atributos que son cualitativas, ¿no? Que contestamos sí o no, hay deformación, se evidencia una deformación, superó el límite mínimo de desgaste de la llanta. Es el tipo de análisis que realizamos nosotros. Alguien me dirá sí, pero nosotros tal vez medimos los gases contaminantes y eso lo hacemos a través de un número, eso es cuantitativo, sí, pero está dentro de lo convencional, dentro del uso. No es que llevamos al vehículo al punto en el cual, cuál es la máxima temperatura antes de que el vehículo, no sé, se dañe, antes de que su motor se funda, ¿cierto? ¿Cuánto es la máxima contaminación que podría generar? No, de hecho, muchas de las pruebas se hacen dentro de crucero o incluso en motocicletas en ralentía. Entonces se hacen dentro de lo esperado, ¿no? Dentro del comportamiento esperado. Es así como se establece el concepto finalmente de la inspección, siendo pues la inspección entonces un examen que nosotros realizamos a un producto, a un proceso, a un servicio o a una instalación, porque podría variar un poco. En el caso de los centros de psicoautomotor se lo hacemos directamente a un producto o lo que podría ser una configuración de productos, ¿bien? Como todos los productos se configuran para armar un producto más grande que se conoce como un vehículo, el cual se encuentra dentro de su uso previsto. Y eso es importante para entender un poco cuál es la relación que tenemos con el cliente, cuál es la responsabilidad que vamos a tener. Y ojo, pongámosle por ahí un asterisco a esa palabra. En la medida en que hoy se nos establece, por allá más adelante, que tenemos que identificar cuál es la responsabilidad legal que tenemos con el cliente,
para poder determinar cuál es la mejor forma de cubrir dicha responsabilidad, que no necesariamente puede ser para todos una póliza. ¿Listo? Entonces, para entender un poco la responsabilidad, entenderíamos que nosotros no somos propietarios de ese ítem que vamos a inspeccionar o que vamos a evaluar y que debemos devolverlo en las mismas condiciones, ¿cierto? Y la determinación, entonces, volviendo un poco al concepto de inspección, la determinación de la conformidad con unos requisitos de si es, por ejemplo, el vehículo seguro y si es ambientalmente conforme, pues, que está dentro del esperado, basándose en qué? En el juicio profesional. En eso se basa la inspección. Siempre la inspección se va a basar en la observación. Nunca podremos eliminar por completo de un proceso de inspección la observación, la toma de datos por parte del inspector. Nunca se va a poder, porque es en lo que se basa la inspección. ¿Listo? En el juicio profesional es justamente esa actividad. Alguien diría que si convertimos una inspección completamente mecanizada, ya deja de ser inspección. ¿Listo? No podría hacerlo porque no se encuentra la participación del inspector y la determinación de sus características. De hecho, la inspección va un poco más allá, ¿no? El inspector o el juicio profesional va un poco más allá más bien. Si el inspector, y ustedes saben que hay inspectores que tienen dicha habilidad, si el inspector determina a través de una prueba de emisiones contaminantes, por ejemplo, este vehículo alcanzo a observar un humo en ciertas características, un humo que tiene un olor muy fuerte, una densidad muy fuerte, que de pronto él cuando lo va conduciendo siente que el freno está como largo, que llama uno, ¿cierto? Y aún así aprueba las fases posteriores de la revisión mecanizada, aprueba un ensayo de emisiones contaminantes o aprueba el ensayo en el frenómetro, el inspector debería tener de cierta forma el criterio y el juicio para poner en duda los resultados. ¿Listo? Porque podría fácilmente determinar, yo no confío en estos resultados, no me parece, deberíamos, y frente a alguien que tenga, por supuesto, el nivel de autoridad, deberíamos ver la posibilidad de repetir la prueba, deberíamos ver la posibilidad de confirmar los resultados, puesto que no estoy tan seguro. Y ustedes saben que ahí sí se puede presentar el caso en el que por algún motivo X o Y un equipo perdió su ajuste, un equipo se encuentra en estado defectuoso y pudo haber mostrado un resultado diferente. Eso va al juicio profesional también, ¿listo? Esa habilidad, ese criterio que va a tener. Bien, una aclaración ahora sí con relación al ILAC P15 entonces, y es que este documento, ya entrando un poco en materia, saliéndonos un poco pues como de teorizar con relación al 17020, teorizar alrededor de eso, porque es una nota que el ILAC P15 le hace al numeral 3.1 de la norma ISO IEC 17020. Bueno, 3.1 N1. Ese N1 es nota 1 y vamos a ver que hay capítulos o hay numerales en los cuales hay un N1, N2, N3, N4 y así sucesivamente. Bueno, por otro lado, un poco para facilitar la lectura de las diapositivas, el seguimiento de las mismas, hemos puesto en letra cursiva lo que está escrito o los textos que están extraídos directamente del ILAC P15 y en una letra pues convencional los textos que están extraídos directamente de 17020. Y es aquí pues donde nos hace una aclaración un poco de qué es el término instalación, que de pronto no nos aplica mucho a nosotros, aunque podríamos decirlo por otro enfoque que sí, y se basa un poco en entender de que la inspección no solo va a productos, sino también va a un poco más a instalaciones, productos ya instalados, ¿no? Configuración de productos que ya están instalados, que como un conjunto funcionan o tienen un objetivo diferente al que tuviesen si esos productos fueran de forma independiente. Bien, a mi punto de vista, un vehículo es una instalación. Esto podría considerarse una instalación en virtud de que son varias autopartes configuradas pues, para formar un producto, ¿no? O sea que estamos cubiertos, ya sea porque estamos inspeccionando un producto o como instalación, estamos cubiertos por el alcance del 17020. Entonces, sí estamos dentro de la norma que es. Ahora, para aclaración, cuando ustedes lean el documento ILAC P15, el documento van a ver que en algunas de las notas están relacionadas de forma tal que se utiliza el término debe, en otras notas se utiliza el término debería y en otras notas se utiliza el término puede.
que incluso 17020 está escrito igual, aunque realmente en lo práctico muy poco se encuentran los deberías o puedes, casi que todas son debes o no obligaciones, ¿listo? En cambio, en ILAC P15 sí, en ILAC P15 casi toda está escrita en función de deberías. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes lean el documento, van a entender que se va a utilizar la palabra debe cuando está reflejando directamente un requisito de la norma ISO y IEC 17020, cuando casi que lo está copiando y lo está explicando, ¿listo? Entonces, como trajo el requisito de la norma y lo trajo para acá, dice la palabra debe directamente. Sin embargo, se utiliza el término debería cuando se intenta indicar aquellas disposiciones que, aunque no sean obligatorias, sí ILAC considera que es un medio reconocido para cumplir con un requisito. ¿Listo? En términos prácticos, los deberías se tendrían que finalmente convertir en obligaciones para nosotros porque muestran el medio reconocido, muestran la forma en que se le puede dar cumplimiento a un requisito. ¿Listo? Claro, habrán otras formas de hacerlo, pero esta es como la mejor práctica, la que le dice el, y la que le dice, mire, implementelo esto y no tiene lugar a dudas, no hay pierde. Usted lo puede implementar y de forma muy segura está cumpliendo con ese requisito. ¿Listo? O sea, es una muy buena práctica y es una guía para nosotros, ¿cierto? Que muchas veces no sabemos por dónde irnos para entender un numeral de la norma. Bueno, pues el debería es una muy buena práctica. Y se utiliza el término puede para indicar alguna posibilidad, ¿no? De que podemos escoger y estamos en la capacidad de escoger o una capacidad. Bien. Entrando entonces un poco ya a hablar sobre los requisitos de 2020, arranca. ISO 17020 tiene requisitos entre el capítulo 4, ¿cierto? Requisitos relativos a imparcialidad e independencia, el capítulo 5, relativos a los requisitos administrativos, el 6, capítulo relativo a los recursos del organismo, el 7, que es la prestación del servicio, y el 8, que es el sistema de gestión. Entre el 4 y el 8, la norma ISO IEC 17020 tiene requisitos que debemos cumplir. Bueno, algunos de estos requisitos tienen su versión extendida en ILAC P15, perdón, o sea, nos hace una aclaración el documento de ILAC P15. El primero de ellos se encuentra en el numeral 4.1.3. Ese primer numeral, muchos de ustedes lo recordarán en el capítulo 4.1 porque se le da cumplimiento a través de todo el análisis y toda la gestión que hacemos a través de lo que se podría finalmente configurar como una matriz de riesgos. Y es aquí donde se hacen muchas aclaraciones a través de la matriz de riesgos. Sin embargo, analizando un poco cómo ha sido la evolución de la implementación de este requisito aquí en el país, el entendimiento que desde el principio le dio el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, al hacer la lectura de estos numerales entendemos que realmente nosotros en Colombia íbamos por buen camino. ¿Sí? Habíamos hecho una muy buena interpretación, tanto el acreditador y pues derivado de ello nosotros los organismos de inspección. Y vamos a ver que aun cuando se hacen muchas aclaraciones, la mayoría de ellos ya nosotros las conocíamos, aun cuando la norma no estuviera. ¿Listo? Por eso algunos nos preguntamos, ¿por qué me están pidiendo esto que no está escrito? ¿Cierto? Bueno, desde el principio se había hecho una buena interpretación por parte del acreditador de cómo se debían implementar esos requisitos y por esa razón se nos estaba pidiendo algo que si bien no estaba explícitamente escrito, estaba en el objetivo de la norma, ¿no? Estaba en lo que estaba solicitando. Es así como encontramos el numeral 413, que nos dice que el organismo de inspección debe identificar de manera continua los riesgos a la imparcialidad. Y aquí la aclaración que se hace un poco es a qué es eso que de manera continua, a ese pedacito del texto. Ya sabemos que hay que identificarlos, ya sabemos que son riesgos asociados a la imparcialidad, pero ahora la aclaración es de manera continua. Bueno, ¿qué es de manera continua? Significa que deberíamos estar en capacidad de identificar un riesgo cada vez que se produce un evento que podría influir la imparcialidad del organismo. ¿Listo? Entonces, creo que aquí sí tendríamos un nivel de exigencia mayor al que normalmente estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, en la que tal vez hacemos un análisis de riesgos
una vez al año, 2 veces al año, ¿cierto? De pronto, cuando se producen algunos cambios importantes en el organismo, pero solo en esos eventos. Según nos lo ha especificado entonces en este caso ILAC P15, no, mire, el análisis de riesgos, la identificación en la matriz, se hace cada vez que usted considere que hay un evento que podría influir su imparcialidad. Recordemos por qué está la palabra evento aquí, porque en el principio, en la definición de riesgo, aparece la palabra evento, ¿cierto? Un riesgo es un evento, un suceso fuera de lo normal que nos podría afectar nuestra actividad empresarial, ¿listo? Es un evento, un suceso que se produce, que está fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano, que puede tener origen interno o externo, pero que en todo caso nos podría afectar nuestra actividad empresarial. Por eso, cada vez que se produce alguno de estos eventos, nosotros deberíamos ser muy proactivos, analizarlo en la matriz, identificar cuáles son los planes de tratamiento. De hecho, más adelante vamos a ver que la norma nos dice que el análisis de riesgos debería ser preventivo, que no solo deberíamos estar en la capacidad de revisar los eventos que están ocurriendo, sino los eventos potenciales. Analizar un poco qué le pasó al otro centro de diagnóstico automotor, analicemos nosotros para ver si tenemos ese potencial riesgo. ¿Listo? ¿Qué le pasó a este organismo? Para ver y hacer esos análisis. Incluso va más allá. Y en el capítulo 6.1, cuando nos habla sobre esos requisitos de imparcialidad asociados al personal, nos dice que el personal del organismo de inspección debería tener acceso a registros, a documentos para poder reportar potenciales situaciones de riesgo. Y ahí va una pregunta. Nuestros inspectores actualmente, allá que se encuentran en pista, ¿tienen acceso a algún mecanismo para reportar un riesgo potencial en el momento en que están haciendo su inspección? ¿Listo? Entonces preguntémonos eso porque deberíamos tener. ¿Listo? Es una práctica que nos pide el acta 15. Que ellos estamos haciendo la inspección y de pronto el inspector dice, aquí hay un potencial riesgo, acabo de encontrarme con alguna situación fuera de lo normal, voy a reportarla y de esa forma más adelante se hará el respectivo análisis. Pero deberíamos estar en esa capacidad, ¿no? De manera continua, de estar continuamente identificando los riesgos. ¿Qué le pasó al otro CDA? Vamos a analizarlo. ¿Qué cambio se nos viene? ¿Qué documento acaba de emitir, por ejemplo, ILAC o el Organismo Nacional de Acreditación, el Gobierno Nacional? Analicemos, ¿listo? Analicemos la situación a ver si hay potenciales riesgos a la imparcialidad. El análisis de riesgos debe ser muy proactivo. No necesariamente que no exista un riesgo es sinónimo de que no debo hacer el análisis de riesgos. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. El uno es producto del otro. Yo hago el análisis y si después de hacer análisis encuentro que como resultado no hay riesgo, no debo implementar planes de tratamiento, perfecto. Bien, está bien. Pero demuestro que estoy en capacidad de identificar el riesgo, que es lo que me pide la norma, de identificar el riesgo y de haberlo analizado. No necesariamente hubo, se produjo de ahí esa necesidad, valga la redundancia, de implementar un plan de tratamiento. ¿Listo? Luego aquí lo que se evalúa o lo que solicita más bien la norma no es que que el organismo esté en capacidad de estar implementando continuamente planes de tratamiento, porque se entiende que también eso puede generar la disposición de recursos, sino que estemos en capacidad continuamente de analizar e identificar esos riesgos. ¿Listo? Entonces va a ser un poco el llamado como a que seamos un poco más dinámicos, a que demostremos que continuamente hemos estado revisando los análisis de riesgos. Miren, cosas tan sencillas como de que cómo hacemos la inspección mientras que estamos en emergencia sanitaria, cómo hacemos la inspección mientras que algunas de las personas están en teletrabajo, en fin, cómo hacemos la inspección cuando salgan nuevas normas, ahora que salió una nueva norma, ahora que salió un nuevo documento, ahora que salió un nuevo reglamento que nos direcciona cómo es el trabajo con el RUN. Ejemplo, cada vez que se produce un cambio de ellos, inmediatamente matriz de riesgos, analizar si requiere algún plan de tratamiento. Bien. Ya sabíamos, y 17020 nos había dicho que la identificación de los riesgos debía hacerse a partir de 3 fuentes.
debían analizarse 3 fuentes. La primera de ellas era las actividades del organismo, la segunda las relaciones del organismo y de tercera, o como una tercera fuente, las relaciones que tiene el personal. Vamos a ver que en la norma esto estaba explicado como un o, ¿listo? O sea, o de las actividades del organismo, o de las relaciones del organismo, o de las relaciones del personal. En alguna de ellas podían haber riesgos. Hoy en día 17020, perdón, y la 15 sí me aclara, me dice, sí, hágalo, analice las actividades del organismo, analice las relaciones del organismo y analice las relaciones del personal. Lo que me estás diciendo con el O es más bien que en cualquiera de los tres pueden encontrarse riesgos, pero la identificación sí tiene que hacerse de cada una de las tres. ¿Listo? El organismo de inspección, entonces, frente a ello, me aclara y la P15 me dice que debería describir cualquiera de sus relaciones o las de su personal que pueden afectar la imparcialidad en la medida relevante utilizando diagramas organizacionales u otros medios. Miren que eso es un debería. Aquí nos hace una aclaración y créanme que personalmente he encontrado que seguir esta recomendación es muy benéfico. Da una guía muy clara cómo es que tenemos que direccionar un poco el análisis de riesgos, sobre todo en ese último pedacito que no teníamos mucha claridad, el de las relaciones del personal. ¿Cómo se analizan las relaciones del personal? Si bien tal vez era muy claro con relación a las relaciones externas, ¿cierto? Y muchos organismos lo que hacíamos era que solicitábamos al personal que se hiciera una declaración sobre cuáles eran sus relaciones externas, cuáles eran sus trabajos anteriores, cuál era, ejemplo, el círculo, su círculo familiar, su primero, segundo grado de consanguinidad, y a partir de ello que se declarara cuáles eran las actividades económicas que hacía cada uno de ellos, perdón, y a partir de ahí se identificaba potenciales riesgos. Pero aquí la norma me da una herramienta, me dice, en el caso sobre todo de las relaciones internas, trate de identificar un poco a través de diagramas cómo es que está relacionado, cómo es que opera su organismo. Y va a ver que de pronto ahí sí va a poder entender mucho más fácilmente cómo hacer este análisis de las relaciones del personal. Un primer diagrama en ese orden de ideas que nos debería aparecer, de hecho es que la norma más adelante lo pide en el capítulo 5, y el ILAC P15 lo hace más específico, es tener un organigrama o una carta organizacional, que para todos es como muy claro, ¿cierto? Que es un diagrama en el cual se presentan los cargos, en el cual se presentan las relaciones laborales, pero es un diagrama plano, es un diagrama que realmente no funciona así. Bien, aquí en este diagrama mostramos cuáles son los cargos y cuáles son los niveles de autoridad de cada cargo. Pero la verdad de las cosas es que la realidad del funcionamiento de una empresa se sale de este diagrama. Es un poco más dinámica. Una cosa es desde el punto de vista organizacional. Bien, estar arriba la alta dirección, el gerente, y a partir de ahí vendrán los diferentes cargos. De ahí hacia abajo, los cargos directivos, los cargos más operativos. Pero si nos vamos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la inspección, sabemos que incluso por el mismo requisito de imparcialidad, la alta dirección no debería tener participación, ni debería tener eh, ningún tipo de afectación o ningún tipo de influencia sobre esos aspectos de la inspección, esos aspectos técnicos. Entonces, este organigrama pierde su soporte cuando estamos hablando desde el punto de vista de la inspección. O va a perder o va a cambiar un poco también cuando hablamos del punto de vista de la implementación de un sistema de gestión. Cuando se determinan políticas, cuando se determina cómo establecer o cómo definir un procedimiento, la implementación del mismo, el momento en que se ejecuta una auditoría interna, sabemos que los roles cambian. Bien, entonces, tal vez un diagrama un poco más dinámico nos ayude más a entender cuáles son las relaciones que tiene el organismo internamente. Podríamos tener varios diagramas. Miren, aquí he presentado dos. A la izquierda, un diagrama de relaciones cuando hablamos del proceso de inspección, donde podríamos pensar que el cargo que se presenta a la izquierda, que resalta ahí, es el director técnico, donde el director técnico es cabeza del proceso de inspección, ¿cierto? El gerente técnico, según lo dice 17020, o el nombre que reciba este rol en el organismo. Es la cabeza,
es el que toma las decisiones, es el que finalmente determina cuáles son los requisitos necesarios para demostrar la competencia del organismo, que determina la necesidad de la adquisición de un equipo de medición, el cambio, el mantenimiento, la calibración, las necesidades de capacitación de una persona, la contratación de más personal, o incluso la finalización o la cesión de un contrato de una persona. Esas decisiones son tomadas por el director técnico y desde ese punto de vista, alguien como el gerente es más el que provee los recursos para sustentar esas decisiones del director técnico, de los directores técnicos, ¿cierto? Normalmente estaría así más o menos definido desde el punto de vista de los procesos de inspección. Entonces, miren que aquí el organigrama cambió y es un poco más dinámico y va a cambiar cuando estamos hablando de los procesos del sistema de gestión. Por ejemplo, la implementación del sistema de gestión del organismo. Acá habrá algunos organismos que tienen, por ejemplo, un director de sistema de gestión y esa persona va a ser la cabeza en la implementación, en la que solicita o está vigilante pues de que se implementen todos los requisitos, es la que invita al personal a las capacitaciones, los evalúa, mira la necesidad de implementar nuevos documentos, de administrar todo el sistema documental, los registros, en fin, es el que determina esas directrices, luego ahí la cabeza, desde ese punto de vista va a ser el director del sistema de gestión. Y posiblemente si cambiamos el filtro y nos ponemos en el filtro de talento humano, nos ponemos en el filtro de compras, en fin, en el filtro de recursos, va a ir cambiando este diagrama, pero nos va a ir permitiendo identificar de una forma más clara cómo son las relaciones laborales al interior del organismo. Y aquí entonces sí podríamos ver, cuando uno hace estos análisis, podría identificar, momento, como lo tengo definido actualmente en el organismo, hay un riesgo, porque estoy poniendo al, no sé, al gerente del organismo como cabeza de los procesos de inspección. No debería ser así, tal vez. No aplicaría para los procesos de inspección, más bien desde el punto de vista organizacional y reglamentario sí, pero ya desde el punto de vista de los procesos de inspección no. Entonces, ahí hay que identificar un riesgo, hay que analizarlo. ¿Listo? Esa es la idea, que se elaboren estos diagramas, que se elabore cualquier medio gráfico para identificar claramente las relaciones, analizarlas, que estas ya serían las relaciones internas, analizarlas y a partir de ahí implementar planes de tratamiento. Claro está, esta no es la única forma, ¿cierto? Hemos tenido la posibilidad de ver organismos que implementan una serie de metodologías bastante acertadas, que utilizan también diagramas, que utilizan de alguna forma la cuantificación, algunas mediciones para identificar riesgos internamente y son completamente válidos. Ahora, esta aclaración la voy a dar aunque creo que sobra. Bien, creo que sobra porque ya lo veníamos haciendo así. Resulta que el capítulo 4.1.3 de la norma, siguiendo con los mismos requisitos, hablando pues del tema de imparcialidad, nos decía, usted tiene que identificar los riesgos. ¿Listo? El 4.1.3. Y si uno se pasaba al 4.1.4, nos decía, y demostrar cómo los elimina o los minimiza. Entonces, y la P15 me dice, bueno, pero es que en la práctica usted no puede saltarse de identificar los riesgos a de una vez demostrar cómo los elimina o los minimiza. En el medio hay una serie de actividades, ¿cierto? Hay un análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos se debería implementar, ¿listo? No se menciona en la norma ISO y ese 17020, pero pues es evidente que uno no puede pasar de identificar los riesgos a demostrar que los ha minimizado, que los ha eliminado. Hay que hacer un análisis. Esos análisis que nosotros a través de nuestras matrices hacemos, en la cual de pronto revisamos aspectos como cuál es la probabilidad de ocurrencia, como cuál es la consecuencia, la valoración del riesgo, en fin, todo lo que hemos implementado. Ese es el análisis. Bien, hay que implementarlo. La norma 17020 no habla en ninguna parte, pero la F15 me dice sí. Evidentemente no lo dice, pero ahí está inmerso. Bien, por eso les decía que de pronto sobra la aclaración, porque nunca lo habíamos interpretado o no recuerdo que alguien lo hubiera interpretado como que no tenía que hacer ese análisis. Siempre se implementaba una metodología al respecto. Hace tantas aclaraciones con relación a los requisitos relativos a la imparcialidad
ILAC P15, que de todas formas incluye una especie de matriz, ¿listo? Una matriz o un modelo para el análisis de riesgos, ¿no? Relativo a la imparcialidad. Y creo que aquí el punto donde sí nos puede cambiar un poquito los enfoques que teníamos en algunas de nuestras matrices es que se evidencia de forma explícita, de forma clara, que no es una sola matriz, sino que son tres matrices. Una matriz en la cual vamos a incluir el análisis de las actividades del organismo de inspección, un segundo análisis en el que hacemos, o más bien una segunda matriz en el que hacemos un análisis de las relaciones del organismo de inspección y una tercera en la que analizamos las relaciones del personal. Creo que algunos organismos habíamos entendido o se había interpretado que estaba inmerso, ¿no? Como identificar más bien los potenciales conflictos de intereses y sobre ellos empezar a trabajar sobre potenciales conflictos de intereses, pero de forma explícita, analizar todas las actividades del organismo de inspección, paso a paso, actividad por actividad, todas las relaciones del organismo de inspección, de pronto no sé si se estaba haciendo, y todas las relaciones del personal, bueno, habría que revisarlo. Entonces, miren que la misma norma me está guiando, me está diciendo, este es un posible formato. Trate de hacerlo así, porque en la medida en que implemente un formato así, pues tendrá mayores probabilidades de cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 4.1. Bien, Em, aquí entonces vamos a hacer un paréntesis para poder explicar un poquito cuál sería la metodología para el análisis de riesgos. Yo aquí he traído una metodología DUBI, una metodología básica que normalmente en los cursos que imparto, pues es la que utilizo más para que entendamos un poco el concepto, ¿bien? Para que sepamos cómo hacer un análisis de riesgos basado pues sobre todo en normas internacionales como ISO 31000. Sin embargo, la metodología que les voy a presentar acá no aparece ni en la norma ISO 17020 ni aparece como recomendada en la norma o en el documento de la política ILAC P15. Les hago la aclaración porque no es requisito que esta sea la metodología. De hecho, hemos visto organismos de inspección, centros de análisis automotor que tienen unas metodologías mucho más robustas, mucho más completas y cuanto más robusta, más completa, mejor. Es más, un enfoque para que entendamos un poco el concepto, para que podamos ahí sí ya regresarnos un poco al formato que les acabé de mostrar ahorita, a ver cómo quedaría configurado ese formato, cómo tal vez se modificaría un poquito la matriz de riesgos que algunos de nosotros tenemos. Y bueno, para darle un poquito de claridad a los conceptos. ¿Listo? Entonces, decíamos que riesgo es un evento hecho fuera de lo normal, ¿cierto? Hay que entender eso, que los riesgos son situaciones no previstas. Por eso a veces cuando uno le pregunta a un organismo, ¿y usted ha identificado este riesgo? Y ellos dicen, nunca nos ha pasado. Claro, es que se esperaría que nunca pase, ¿cierto? Es evidente. No sé, usted ha analizado el riesgo de que, ejemplo, es decir, cualquier cosa, de que una persona entre un cliente entre a la pista escondido en el maletero, por decir alguna cosa, ¿listo? Entonces, no, nunca lo he hecho porque no, nunca ha pasado. Claro, es que es un evento o hecho fuera de lo normal. El análisis de riesgo se hace justamente sobre eventos hechos fuera de lo normal, no se hace sobre lo convencional, porque se espera que lo convencional esté procedimentado, estandarizado, y ahí no hay riesgo. Bien, es justamente sobre lo que no se ha contemplado donde van los análisis de riesgo. En todo caso, hay que contemplar que cualquier riesgo que se logre evidenciar, en cualquier situación o evento fuera de lo normal, son aquellos o que los que vamos a evidenciar o los que vamos a trabajar son aquellos que puedan crear incertidumbre, que puedan afectar la actividad empresarial. En nuestro caso, que puedan generar una incertidumbre, que puedan generar de alguna medida esa imposibilidad de cumplir con los requisitos de imparcialidad. ¿Por qué es tan importante la imparcialidad para normas como 17020? Realmente creo que es de las normas donde puede llegar a ser más importante, ¿no? En primer lugar, porque hemos hablado pues que la inspección tiene una connotación grande enfocada a la evaluación de un producto en uso, donde muy seguramente si estoy evaluando un producto en uso, tengo una relación directa con el usuario,
con el propietario, ¿listo? Muchas veces es el mismo. Tengo una relación directa. Entonces, ahí va el primer punto, en que al tener una relación directa, posiblemente en el marco de esa relación, y más si es una relación comercial, pues puede haber un potencial conflicto de intereses. Segundo, porque nos basamos en el juicio profesional, en la decisión tomada por el inspector. O sea que hay cierto grado de subjetividad, por supuesto, hay un grado de subjetividad en las decisiones tomadas por el inspector. Un inspector no se puede calibrar, ¿listo? No es un equipo de medición y eso lo tenemos que, debemos entenderlo nosotros, que la mejora en el juicio profesional del inspector va enfocada en función en que va ganando experiencia, en que va ganando competencia, va ganando más conocimiento. Entonces, hay un grado de incertidumbre también basado en ese juicio profesional. O sea, el inspector puede tomar malas decisiones, ¿listo? Y tercero, que producto de las malas decisiones, pues se puede ver afectada, en nuestro caso, la seguridad. Miren que la inspección normalmente va asociada a la seguridad. Se inspecciona lo que está asociado a la seguridad. Aquí en el país, ¿qué se inspecciona? Se inspeccionan instalaciones eléctricas, se inspeccionan instalaciones a gas, se inspeccionan ascensores, se inspeccionan equipos que levantan carga. Bien, miren que lo que se inspecciona en el país es lo que va asociado a seguridad, ¿no? Que en el evento de una falla podría afectar la vida o la integridad de muchas personas. Entonces, por eso la imparcialidad es tan importante. La imparcialidad es la objetividad en la toma de decisiones. Que haya la mayor cantidad de datos posible, la mayor cantidad de información para poder tomar una decisión. Cuanto más información hay, la decisión va a tomarse con menos incertidumbre. Y si logramos entonces ese objetivo es que estamos siendo imparciales. ¿Listo? Y finalmente, pues, regresando un poco al concepto de riesgo, puede ser motivado por causas externas como por causas internas también. Vamos a hacer aquí entonces la aclaración un poquito de la metodología de la gestión del riesgo y ahí nos vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos. ¿Listo? Es algo que no quiero cortar el tema. Bien, si lo quisiéramos ver más desde un enfoque de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Un enfoque más de seguridad e integridad física. Salgámonos un poco del concepto para entender qué es un riesgo. ¿Qué es el riesgo? Entonces, un evento que nos puede causar daño, ¿cierto? ¿Dónde nace? Las fuentes pueden ser cualquiera. Miren que la misma norma ISO 17020 nos dice, pues como fuente está su actividad, el día a día, lo que usted hace, las actividades del organismo. O sea que usted puede tener algo que lo puede afectar internamente en todo lo que usted hace. ¿Bien? Y adicionalmente, en todas las personas que trabajan con usted, y por otro lado, en todas las empresas que están relacionadas con usted, ya sea como clientes o como proveedores, entonces diríamos que los riesgos están en todas partes. Sin embargo, el riesgo es algo que tiene el potencial, que es fuera de lo normal. Y eso es lo que, miren, si quisiéramos hacer un análisis estricto, deberíamos inicialmente tomar actividad por actividad del organismo, ¿cierto? Ponerlas en nuestra matriz y empezar a analizarlas. Puede ser que una forma fácil de identificar las actividades es a través de un enfoque por procesos. Normalmente, normas como ISO 17020 tienen un enfoque por procesos y es normal que muchos organismos de inspección, muchos centros de diagnóstico automotor hayan identificado un mapa de procesos. Si no lo han hecho, una gran recomendación que les doy es traten de identificar un mapa de procesos, identifiquen, organicen a través del proceso sus actividades, porque eso va a ser un insumo grande en el momento en que hagan un análisis de riesgo. Ahora mucho más completo, donde sabemos que las actividades del organismo sí o sí tienen que estar en el análisis de riesgos. Si trajéramos uno de esos procesos, que es el proceso de inspección, como puede haber el proceso de compras, como puede haber el proceso de talento humano, como puede ser el proceso de gestión de equipos, como puede haber los procesos administrativos, no sé. Entonces, así como en varios procesos hemos traído uno solo para hacer el ejercicio, y es el proceso de inspección. Y si lo desglosamos por capítulos, ¿cómo lo hacemos? Pues es ir a ver el procedimiento que tenemos de inspección, ¿cierto? Muy seguramente el procedimiento que nos habla sobre la revisión técnico-mecánica que tenemos internamente nos da un paso a paso, nos dice paso a paso cómo es que se lleva a cabo la inspección. Nos habla en el primer capítulo, por ejemplo, de cómo se hace la recepción, en el segundo cómo se hace la prerevisión, en el tercero cómo es la inspección sensorial, en el cuarto la inspección mecanizada que tiene unas etapas,
medición de emisiones contaminantes, medición de luces, alineación, suspensión y frenos, en fin. Y después nos dirá cómo se hace la emisión del informe de inspección y la entrega del certificado del informe al cliente. Es posible que me falten actividades ahí, por supuesto. Si ya ustedes quieren ser más específicos, pues incluirán otras actividades dentro del proceso de inspección inherentes a su actividad, enfocadas un poco en la revisión de las plataformas, en fin. En todo caso, deberíamos identificar cuáles son cada una de las actividades mediante las cuales se lleva a cabo el proceso de inspección. ¿Listo? Recepción, prerevisión, inspección sensorial, mecanizada, emisión del informe de inspección, entrega al cliente, en fin. Estos son, entonces, cada una de las etapas que posteriormente van a incluirse en el análisis de riesgos. ¿Listo? Que posteriormente van a alimentar el análisis de riesgos. Entonces, regresamos a la pregunta, al diagnóstico. Es así como estamos haciendo el análisis. Estamos analizando los riesgos en la recepción, los riesgos en la prerevisión, los riesgos en la inspección sensorial, en la mecanizada, en cada una de las etapas. Así es como debería hacerse. Recuerden que el riesgo es el evento fuera de lo normal. El riesgo en la prerevisión. Bueno, yo sé que hoy en día la normatividad nos ha ayudado mucho a los centros de diagnóstico automotor a minimizar los riesgos. De cierta forma hay que agradecer gran parte de la normatividad y la regulación porque nos ha quitado muchos análisis y la implementación de muchas actividades. Podría uno decir, ejemplo, en el momento de la recepción, que una persona me llegue con, no sé, un SOA o algún documento del vehículo que esté falsificado, ¿listo? Que no sea legal. Claro, como les comento, hoy en día todo eso se ha minimizado mucho, el uso de las plataformas, en fin, casi que es improbable o muy poco probable que esa situación se presente. Pero en un enfoque en el cual no tendríamos la ayuda de la plataforma, ese es el tipo de análisis que deberíamos hacer. Que una persona llegue con unos documentos falsificados sobre un vehículo. ¿Listo? Y analizar entonces cuáles serían las consecuencias para la toma de decisiones con relación a que se presente tal situación y se materialice, que nosotros le permitamos el ingreso y que lleve a cabo cada una de las etapas del proceso de inspección. ¿Listo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos realizando una prueba mecanizada con el frenómetro desajustado? Claro, nosotros le hacemos calibración y somos muy juiciosos. Cada 2 años, cada año, cada año y medio, le llevamos a cabo calibraciones, hacemos comprobaciones intermedias, pero no estamos de ninguna forma protegidos ante un desajuste del equipo. Podría presentarse las calibraciones, las comprobaciones son son medidas de control finalmente, ¿no? Son formas de controlar que todo esté dentro de los límites en ciertos periodos de tiempo, donde yo asumo un riesgo, donde yo me permito asumir el riesgo de que, bueno, si yo voy a hacer calibración y calibración entre, no sé, cada año y comprobaciones cada 6 meses, entonces van a haber periodos de tiempo de 6 meses en los cuales tengo incertidumbre sobre cómo funciona el equipo, pero confío en él, basado en experiencia, basado en el proveedor, basado en la misma configuración, en la arquitectura del equipo, confío en el equipo. Entonces me doy esas libertades, ¿listo? Pero, sin embargo, que el equipo haya sido calibrado en algún momento no significa que incluso al día siguiente, que incluso a la semana siguiente ya se desajustó por cualquier situación externa. Habría que identificar ese análisis de riesgos, ¿listo? Esa actividad en el análisis de riesgos, cuando estamos analizando los riesgos frente a la alineación, suspensión y frenos. Habría que, o bueno, en inspección mecanizada. Me excusan, qué pena, pero vamos a dejar las preguntas como les comenté. Si las quieren hacer, por favor, a través del chat, hacemos las preguntas y en los 15 minutos finales de la sesión hacemos las respuestas, porque es que somos 383 personas, ¿listo? Entonces nos queda muy difícil ir parando para poder ir contestando las preguntas. No alcanzaríamos a abordar el tema por completo. Todos esos análisis hay que incluirlos. ¿Listo? Todos esos análisis, situaciones fuera de lo normal, cosas que no habíamos contemplado, fuera de lo normal, hasta el funcionamiento incorrecto de la plataforma, el funcionamiento incorrecto del run, el funcionamiento incorrecto de nuestro software.
¿cierto? Que se entregue una información inadecuada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo vamos a controlarla? Eso es lo que debería estar incluido en el análisis. Segundo, decíamos que las relaciones del organismo. Bien, ¿cuáles son las relaciones del organismo? Normalmente son clientes o proveedores. Centros de diagnóstico automotor, que dentro de la misma regulación se especifica que la inspección técnico-mecánica se haga dentro del encerramiento, dentro de las instalaciones del organismo. Casi que esa disposición nos impide la actividad de la subcontratación, no nos permite la subcontratación, ¿cierto? No lo hacemos. No pasa lo mismo en otros organismos donde no funciona la inspección dentro de sus instalaciones, entonces la subcontratación sí se puede presentar y de hecho se presenta. Pero como no se presenta la subcontratación, pues las relaciones que tenemos con otras empresas, donde podemos decidir, ¿no? Donde podemos elegir con quién lo hago, si lo hago o no lo hago y poner planes de control, pues son normalmente la selección de proveedores o de la firma, la suscripción de convenios comerciales con clientes. Vamos a identificar aquí, en esta segunda parte, cuáles son las relaciones del organismo, luego cuáles son nuestros clientes, cuáles son nuestros proveedores, ¿cierto? Si tenemos clientes a nivel de convenios comerciales, los vamos a identificar, o si es el cliente de a paso, pues el cliente que va pasando al centro de diagnóstico automotor, entra y que no tiene ninguna relación, también lo metemos dentro de un grupo que son los clientes de a paso o los clientes ocasionales, ¿listo? También hay que analizarlos en todo caso. Y por otro lado, las relaciones del personal, donde podríamos identificar un primer tipo de relaciones, que son las personas que trabajan en el organismo con relación a externos, cuáles son las relaciones que tienen, ¿cierto? Ejemplo, el hermano de un inspector trabaja en una conocida firma de mantenimiento de vehículos, entonces tal vez a ese tipo de relaciones hay que prestarle un poquito más de atención. El padre de un inspector trabaja en una firma de importación de autopartes, habría que también empezar a analizar esa situación. Miren que no es únicamente que el CDA no haga mantenimiento, que no haga importación de autopartes, sino también qué pasa con el personal que trabaja en el organismo. O lo que tal vez habíamos identificado haciendo nuestros diagramas, ¿no? Que dentro de las funciones de la persona que realiza la revisión y atestación. Sí, recordamos que es de revisión y atestación, ¿no? Si no, revisar un poco norma ISO 17000, enfoque funcional eh, de la evaluación de la conformidad, ¿listo? Las 4 etapas de la evaluación de la conformidad. Selección, determinación, revisión y atestación. Bien, son las 4 etapas mediante las cuales se lleva a cabo una inspección, pues para ponerlo en pocas palabras. Las 4 etapas de una inspección es la selección, cuando yo selecciono cuáles son los equipos que voy a utilizar, cuál es el personal que va a llevar a cabo la inspección, cuáles son los procedimientos que se van a utilizar en la inspección. Lo hago yo, lo hace el software, pero alguien lo hace. ¿Listo? La determinación, segunda etapa, que es la toma de medidas, la inspección sensorial, la inspección visual, cuando yo determino las características de mi vehículo. La revisión, la tercera parte, una vez que se han tomado las medidas, muy seguramente mi organismo entra en un software que le pone un asterisco a cada uno de los puntos que supera el límite. Esa es la revisión, cuando estamos confrontando los datos que tomé frente a al requisito que está especificado en una norma técnica, en una regulación, o que está especificado en alguna reglamentación. Bien. Y finalmente la atestación, la emisión de un documento físico, digital, de cualquier forma, que demuestra si se está cumpliendo o no una serie de requisitos. La emisión del certificado de emisiones, el certificado de revisión técnico-mecánica de emisiones contaminantes, del formato uniforme de resultados, ¿listo? Ya sea físico, ya sea digital, ya sea cargado en una página, al final esa es una forma de atestar. Entonces, regresando un poco, una relación del personal puede ser que dentro de las funciones de la persona que realiza la revisión y la atestación está la búsqueda de clientes y la ejecución de contratos o convenios comerciales. Encontramos que ese director técnico a su vez terminó siendo jefe del director comercial. Entonces, ¿por qué razón? Porque es el que aprueba convenios, es el que direcciona cuáles son las empresas con las que se van a llevar a cabo convenios comerciales. Bien, entonces, ahí ese tipo de análisis hay que hacerlos sobre estas relaciones. Bien, ese tipo de relaciones del personal deberían entrar en la matriz. Luego, mi matriz no es tan cortica como tal vez lo tenía. Yo sé que son largas, pero creo que nos va a quedar un poco más extensa, porque ahora vamos a tener
todo de forma obligatoria, todas las actividades o listado de todas las actividades que realiza el organismo paso a paso por procesos, el listado de todas las relaciones del organismo con todos sus proveedores, tenga o no tenga conflicto. Antes lo poníamos relaciones con los proveedores y hacíamos un análisis de relaciones con proveedores y pare de contar. No, hoy en día hay que identificar cuáles son esas relaciones con proveedores, cuáles son los proveedores para identificar la relación. Bien. Y finalmente, relaciones del personal. Hay que identificar por cada una persona. Ahora, la pregunta es, si vamos a identificar de forma continua los riesgos, cuando cambia el personal, tenemos que identificarlos, ¿cierto? Cuando entra un nuevo inspector, hay que identificarlos porque tendrá nuevas relaciones. Cuando hay un cambio en los cargos de una persona, cuando esta persona era un auxiliar, era un operario de prerevisión y lo ingresamos acá para que ingrese a ser un inspector, bueno, antes de hacerlo realmente, ¿no? Es que yo tengo que analizar los potenciales riesgos para a partir de ahí tomar medidas de control para que en esa contratación, ese ascenso, ese cambio de cargo, pues esté bajo control y se mantenga esos controles sobre los riesgos. ¿Listo? Bien, entonces al final decíamos me van a quedar tres matrices, ¿cierto? Una matriz de las actividades del organismo en el cual se identifica traje de esa diapositiva que estaba atrás, ¿se acuerdan? En la que había una hojita de papel y decía cada una de las etapas del proceso de inspección. Una de ellas decía inspección mecanizada. Esa etapa la traje aquí, la pegué aquí en la primera columna. Segunda columna, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el hecho o el evento fuera de lo normal? Puede que no solo sea uno, puede que sean varios hechos o eventos fuera de lo normal. Habrá que identificarlo. Yo escogí uno, puse uno al azar. Fallas continuas en el software de inspección que pueden generar demora en el proceso. Solo me voy a enfocar en la consecuencia demora. ¿Listo? Puede que haya otras consecuencias. Puede que si se falla un software, falla la identificación del vehículo, fallan los cálculos, fallan los datos, en fin. Pero supongamos que todo eso está ultra controlado por el Centro de Diagnóstico Automotor, que de todo eso tenemos validaciones del software, que no hay lugar a duda de que los datos vayan a entrar a estar mal, tenemos todo un sistema de seguridad de la información implementado, bueno, pero ante la demora, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué he traído la demora? Porque de pronto con la demora vamos a empezar a trabajar bajo presión, ¿listo? Vamos a tener una fila de clientes empezando a presionar y entonces la persona de la recepción se pasa continuamente a la pista, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los clientes? Apanémonos, por favor, porque los tengo aquí encima, así, trabajo bajo presión. Y cuando hay trabajo bajo presión, ¿en qué puede repercutir finalmente dentro de un inspector? Puede repercutir en que haga la inspección incompleta, ¿listo? Que de todos los ítems que él tenía que revisar en la inspección mecanizada, pues seleccionó algunos críticos y los que consideró que de pronto no eran de mayor influencia, los pasó sin hacerle una revisión. No digo que esto sea el día a día. Recordemos que estamos hablando sobre situaciones o eventos fuera de lo normal, pero que tienen la posibilidad de presentarse. Adicionalmente, que hizo la medida incorrecta, que no conectó el acople correcto en el que era pues en el exhausto de la moto, que no ubicó de forma correcta el luxómetro por el afán, por hacer las cosas rápido, porque necesitaba ganar el tiempo que había perdido cuando el software presentó una falla. O reducir la muestra a inspeccionar. Entonces, si habíamos establecido que para hacer la medición de la profundidad del labrado íbamos a dividir la muestra, entonces no lo hacemos, hagámoslo en 3. ¿Listo? Podría presentarse, estamos reduciendo. ¿Cierto? Pues que no, dependiendo de cómo hemos validado esa prueba que vamos a hacer, hablar más adelante de eso. En todo caso, se puede reducir la muestra y pueden verse afectados los resultados. Este será un primer análisis, actividad, relación, riesgo, consecuencia que se esperaría que quede claramente especificado. Con todas las demás actividades. Es la matriz de la relación. El tener un convenio con
listo, pero hay que analizarlo. Existan comercial, presiones por parte del cliente, ¿listo? Entonces, bueno, yo le voy a traer 5.000 vehículos. Qué buen negocio, ¿cierto? Qué muy buenos resultados financieros para mi centro de diagnóstico automotor. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer? Inge, disculpa, Dime. se le está entrecortando en este momentico, hace como 2 minuticos lo que está diciendo. Ah, excúsame, de pronto hubo aquí. Qué pena con ustedes, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Voy a finalizar aquí esta tablita y nos vamos a tomar el break para tener la oportunidad de revisar un poco el tema de la conexión. ¿Listo? Muchas gracias. Les decía entonces que hecho o evento fuera de lo normal. El segundo, pues que existan presiones para favorecer a los vehículos incluidos en el convenio y como consecuencia, entonces, afectaciones finalmente en la seguridad del usuario. ¿Listo? Claro, porque vamos a anteponer el principio del objetivo comercial por el objetivo de la inspección, que es el objetivo de la seguridad del usuario. ¿Bien? Listo. Entonces, vamos a tomarnos a partir de aquí 10 minuticos para que ustedes puedan tomarse un break. Vamos a seguir conectados. Voy mientras tanto a revisar un poco el tema de la configuración y regresamos para continuar hablando del tema de la P15. Bueno, muy amables, muchas gracias. Estimado, estamos en 10 minutos de break. En un momento ingresa nuevamente el docente.